Buenas noches, hermanas y hermanos. Les agradezco infinitamente la posibilidad que me regalan de estar con ustedes en sus casas, compartiendo este espacio. Esta es nuestra fe. Este espacio destinado a ser un medio por el cual podamos conocer con mayor profundidad la fe de la Iglesia. Gracias por permitirme estar en sus casas, por permitirme estar con ustedes y compartir de esta forma esta experiencia maravillosa de conocer nuestra fe, de poder ahondar en ella y de poder de esta forma, amando más la vida de la Iglesia, poder ser en ella mejores discípulos de Jesús. La semana pasada nos detuvimos en vísperas de la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones Católicas a reflexionar sobre el tema de la misión que nosotros como creyentes tenemos, de aquella misión a la cual somos llamados y que forma parte de la vida de Jesucristo, que desde el bautismo hemos sido llamados a vivir, hemos sido llamados a disfrutar. Alguna persona entre todos ustedes me presentaba a través de la página del Facebook de la parroquia una inquietud que me ha movido a prolongar el tema que tratamos la semana anterior y a precisar algunas cosas que me parece importante que no debemos perder de vista. Esta persona me hablaba concretamente de la situación problemática que viven aquellas personas afectadas por el problema, por la adicción de las drogas, y me hacía percibir cómo sin duda alguna detrás de la experiencia de la drogadicción, detrás del comercio de las drogas y de todo lo que en este mundo de la droga se entreteje, había sin duda alguna una manifestación de la fuerza del mal. La persona, el hermano, la hermana que me hacía este planteamiento, terminaba haciéndose una interrogante. Evangelizar, puesto que era de aquello de lo que estábamos hablando, conlleva acercarse a estas personas, aunque pueda ser que ellas no lo quieran, o debemos pasar de lejos, o debemos mantenernos al margen. Justamente esta inquietud a la que quisiera responder con el tema que hoy vamos a tratar y que, como les digo, prolonga el tema que la semana anterior nos dedicamos a reflexionar. Lo he titulado Estar en el mundo sin ser del mundo, aludiendo a un texto del Evangelio según San Juan en el capítulo 17, que posteriormente vamos a tener la oportunidad de escuchar, de reflexionar. El Papa Francisco ha insistido en la necesidad de leer nuestra vida de cristianos, nuestra identidad de iglesia en clave misionera. El Papa ha sido sumamente enfático desde el primer documento programático que él publicó, la Evangelii Gaudium. Ha sido sumamente insistente en querer hacernos ver a nosotros como hijos de la iglesia que no podemos nosotros pretender vivir nuestra vida cristiana ajenos a la misión que nos compete, porque la misión del creyente es inseparable de su identidad como cristiano. Ya lo hemos dicho la semana anterior, la evangelización constituye la identidad más profunda de la iglesia y la misión a la cual nosotros somos llamados. Evangelizar es la misión propia de la iglesia, que no es otra sino ser portadores de la experiencia de la que el Evangelio da testimonio, que es la experiencia de Jesucristo el Señor, que nos hace descubrir a su Padre
como nuestro Padre y que aviva en cada uno y en todos la experiencia de ser hermanos. Esta insistencia del Papa Francisco en que cobremos conciencia de nuestra identidad misionera hace que nosotros tengamos que mirar nuestra vida de una forma diferente, tenemos que dejar que se nos mueva el piso para entender que no podemos vivir nuestra condición de cristianos en la pasividad. No podemos vivir nuestra condición de cristianos desde la barrera, decía la semana anterior. Esta perspectiva en realidad nos conecta con el núcleo mismo del plan de salvación que el Hijo vino a realizar en nombre de su Padre por la fuerza del Espíritu. Quisiera tomarme la libertad de proclamar, incluso como oración, un texto bellísimo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el primer capítulo, del versículo 3 al versículo 14. Se trata de un himno que el apóstol inserta en su carta y en el cual bendice a Dios por este plan de salvación que nos ha dado a conocer. Dice el apóstol y nosotros con él en actitud orante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que Él se propuso realizar de antemano en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y creído también en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. A través de este himno tan hermoso, el apóstol San Pablo delinea delante de nosotros todo ese plan de salvación que Dios ha querido realizar con la humanidad y para el cual nos ha elegido, destinándonos desde antes de la creación del mundo. El apóstol tiene claridad en hacernos ver que nuestra vida no es un accidente, ya lo hemos dicho en otros momentos, que nuestra vida se inserta en el proyecto de Dios, que es un proyecto de salvación, que Dios ha querido realizar desde siempre la salvación de la humanidad a través de su Hijo y por la fuerza del Espíritu. Para ser partícipes de este plan, de este misterio que nos ha dado a conocer, es que nos ha elegido, es que nos ha destinado. Por lo tanto, la perspectiva misionera a la que nosotros como iglesia somos llamados es una perspectiva que hunde sus raíces más profundas en el designio de Dios,
Dios quiso enviar a su Hijo y desde su Hijo al Espíritu para realizar en nosotros y a través de nosotros este plan de salvación. Es decir, el haber sido nosotros enviados copartícipes de la misión de Jesucristo es prolongación del plan de Dios que a través de su Hijo y del Espíritu comenzó a realizar en la plenitud del tiempo. Nosotros podemos identificar 3 etapas en la historia de la salvación. 3 etapas que son una clave fundamental y las menciono de una forma sumamente breve y resumida. La primera etapa en esta historia es la que corresponde a Israel. Dios elige un pueblo para dar a conocer por su medio su plan de salvación para la humanidad. Elige Dios a un pueblo y ese pueblo está destinado a ser una luz que expanda la fuerza del proyecto salvífico de Dios a toda la humanidad. La segunda etapa está marcada por la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, por la obra que el Hijo encarnado ha venido a realizar en medio de la humanidad. El Hijo de Dios se encarna para llevar a cabo la obra salvífica que el Padre le confió y para ello, en el misterio de la Pascua, exhala su espíritu sobre aquellos que había elegido para que a través de este espíritu y en los que participan de su misión, el plan de salvación continúe en una tercera etapa su realización. Esta tercera etapa es la etapa de la iglesia, la comunidad de aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios y prolongan en el mundo su misión hasta que Él vuelva, tal y como lo dice el apóstol San Pablo. Tenemos a Israel, tenemos a Jesús en la plenitud de los tiempos y la iglesia que hereda la historia de Israel y que prolonga la experiencia que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha realizado y por medio de la cual se ha concretizado el plan de salvación que Dios quiso realizar desde el principio en la humanidad. Habíamos citado el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versículos 13 y 14. En ese texto se nos hacía percibir cómo el Señor había llamado a los 12 y señala a San Marcos de una forma muy puntual para que estuvieran con Él, es decir, para que compartan su vida y segundo, para enviarlos a predicar, es decir, para que compartan su misión. Y hemos dicho la semana anterior, sin que entre este compartir su vida y compartir su misión se pueda hacer una separación. No puedo compartir la vida de Jesús si no comparto su misión y no puedo compartir su misión si no comparto su vida, porque en este caso ya no sería la misión de Jesús, sino sería mi propio proyecto. Por lo tanto, no perdamos de vista, hermanos y hermanas, cómo la Escritura con toda claridad nos dice que Dios a través de su Hijo quiso crear, quiso engendrar la iglesia. Recuerden que el texto que estoy citando señala que eran 12, que llamó 12, que los hizo 12 y después va a señalar los nombres concretos de cada uno de ellos, aludiendo con el número 12 al pueblo de Israel de la antigüedad, que era el pueblo de las 12 tribus, significando de esta forma que en aquellos 12 que él elegía estaba siendo convocado el nuevo pueblo de Dios, no que rompe con la historia salvífica previa, sino que la prolonga y la lleva a plenitud por el misterio de la Pascua. Por lo tanto, la iglesia y cada uno de nosotros en ella, al sentirnos partícipes de la misión de Jesucristo, no estamos inventando simplemente un proyecto que se nos ocurre,
No se trata de algo que nosotros queremos plasmar porque tenemos buenas intenciones o porque, como dice el Papa Benedicto XVI, se nos ha ocurrido una gran idea o somos admiradores de un código moral, un código de ética, de buenas costumbres. No, no se trata de eso. Se trata de que, sabiendo y teniendo conciencia de que compartimos la vida de Jesucristo, inseparablemente de esa vida tenemos también que compartir su misión. Por lo tanto, la naturaleza de todo cristiano, de todos nosotros, es por ende ser discípulos y misioneros. Un cristiano no puede concebirse a sí mismo de otra forma. La identidad, el ADN, podríamos decir, de un cristiano es ser discípulo y misionero. Esta es su cédula de identidad. De lo contrario, sin ser discípulo y sin ser misionero, el cristiano se desdibuja y se convierte simplemente quizás en un admirador de Jesús, quizás en alguien que ha escuchado hablar de él, pero no alguien en quien Jesucristo tenga o haya tenido una incidencia radical y definitiva. Vamos entonces a mirar el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 9 al 17. De este texto he tomado el título de esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes. Si tienen a mano la Sagrada Escritura, pueden buscar el Evangelio según San Juan. Es el cuarto Evangelio que nos presenta el Nuevo Testamento, y allí a partir del versículo 9 vamos a leer. Contextualizo. El texto del capítulo 17 está en el marco de la última cena. Esta última cena, que en el Evangelio de Marcos se prolonga mucho, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, todo es la descripción de lo que acontece en la interioridad del cenáculo. San Juan logra hacer delante de nosotros en su Evangelio una especie de radiografía de lo que acontece en lo más íntimo de aquella última cena que Jesús realiza con los suyos. Habiendo amado a los suyos, comienza el texto diciendo, los amó hasta el extremo, y comienza a describir cómo, estando sentado a la mesa, se levanta de ella para lavarle los pies a los discípulos. Posteriormente el texto se va desarrollando hasta llegar a este momento del capítulo 17, en el cual Jesús eleva su oración al Padre. Jesús ora al Padre y ora por sus discípulos. Es una oración que hace por ellos, y como él mismo lo dice, y por todos aquellos que a través de la palabra de estos creerán en él. Es decir, Jesús ora por nosotros, por los discípulos de todos los tiempos. Nos dice el texto del Evangelio. Jesús, orando a su Padre por sus discípulos, dijo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo. Guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo,
sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. En este texto, bellísimo, Jesús, anticipándose a su retorno al Padre que va a tener lugar durante la Pascua, ora por sus discípulos, a quienes Él físicamente deja, y ora para que ellos puedan ser en el mundo testigos de aquello que Él ha querido que junto a sí puedan vivir. La experiencia de Dios como Padre, que en el Espíritu se convierte en experiencia de comunión y que se logra articular, que se logra estructurar, se logra entretejer a través de Jesucristo, el puente que les une con el Padre. Es muy hermoso poder pensar en esto. Posteriormente, en el versículo 21, después lo pueden leer, dice que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, ¿por qué ora Jesús? Jesús ora para que nosotros, sus discípulos, vivamos de tal forma aquello que Él ha querido compartir con nosotros, que viéndonos el mundo en el que estamos, pueda creer en Él. Tengamos esto presente y lo vamos a ir señalando a continuación en la reflexión que vamos a seguir compartiendo. El cristiano no es alguien que en razón de su fe no se separa del mundo, sino alguien que sabe estar en el mundo consciente de ser en él como la levadura que fermenta aquella masa en medio de la cual está, como la sal destinada a desaparecer para dar sabor a todo lo que toca. Alguien que en razón de su fe se sabe sembrado en medio del mundo para hacer crecer en él la semilla del reino. Alguien que habiendo sido iluminado por la fe se convierte en luz en medio de los suyos. Voy a retomar lo que acabo simplemente de leer. El cristiano no es alguien que por su fe se separa del mundo. Óiganlo bien. El cristiano no es alguien que se separa del mundo. Él vive en medio del mundo y vive en medio del mundo, pero consciente de ser portador de una experiencia que le hace estar en el mundo, pero viviendo en él de una forma diferente, no de acuerdo a lo que el Papa Francisco llama la mundanidad, es decir, no pensando como el mundo, sino estando en el mundo como fermento del pensamiento de Dios. Posteriormente voy a subrayar estas ideas, pero quisiera que pudiéramos tener muy claro que la vida de fe, que la experiencia por la vida de fe, de hacernos conscientes de nuestra misión, no es algo que nos separa del mundo. Perdonen que lo diga con esta expresión. El cristiano no es como una especie de extraterrestre. No es alguien que se mete como en una especie de burbuja estéril y se retira del mundo para no contaminarse con ese mundo. Como diciendo, es que ese mundo podrido, ese mundo desordenado, ese mundo cochino, etcétera, todo lo que quieran agregarle, lo dejo allí y yo me separo. Me separo para vivir la vida de Dios. Muchas veces tenemos esta idea equivocada. A mí muchas veces hay personas que me dicen, por ejemplo, Padre, es que yo quisiera tener más tiempo para dedicarme a las cosas de Dios. Más tiempo para dedicarte a las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Las cosas de Dios son las cosas que tú haces según el Espíritu de Dios. Es decir, las cosas de Dios no son otras cosas diferentes a las que tú haces. Tú trabajas
Tu trabajo es de Dios. Tú vives tu vida de familia. Tu vida de familia es de Dios. Tú vives como un padre responsable. Esa paternidad viene de Dios. Tú vives como un esposo. Ese ser esposo hace presente en la vida de tu hogar, en la relación con tu esposa, con tu esposo, hace presente la vida de Dios. Yo trabajo en tal lado. En el trabajar haces presente la vida de Dios, que sigue creando todas las cosas y las sigue haciendo nuevas. Es decir, no hay nada de tu vida que no le pertenezca a Dios si tu vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, las cosas de Dios son todas las cosas. El cristiano no se separa del mundo. Vive en medio del mundo como levadura, como luz, como sal, como semilla que hace crecer el reino. Es necesario superar, óiganlo bien, superar un dualismo. Un dualismo es algo que contrapone dos realidades. Un dualismo, que es pagano, que no es cristiano, El mundo, o cuando hablamos de la palabra mundo, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento de forma particular, puede significar dos cosas, y tengámoslo presente. Puede significar aquellas realidades que se oponen a Dios, como en el texto que acabamos de leer. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Qué está queriendo decir San Juan? ¿O qué está identificando Juan como mundo? Está identificando como mundo aquello que no es propiamente lo que corresponde a Dios. Pero resulta ser que mundo también, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, es todo aquello que Dios ha creado. Es el escenario en el cual Él actúa la salvación. Es la historia, es el lugar donde vivimos. Ese es el mundo. Y en ese sentido, mundo no tiene una connotación negativa. Mundo es lo que Dios nos ha dado para que nosotros lo administremos, lo construyamos cada día según su voluntad. Hay pues dos significados de mundo, pero dos significados de mundo que nosotros no debemos separar, sino que debemos saber ver de una forma integrada, no porque sean lo mismo. Se distingue, digámoslo así, la connotación negativa que en algunos textos tiene la palabra mundo, de aquellos otros textos en que el mundo no es otra cosa sino el lugar donde Dios actúa. ¿Y para qué es necesario no separar? Para poder dar razón de lo que el texto dice. Padre Santo, te ruego por ellos, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Hay por una parte una connotación negativa, pero por otra parte hay una connotación positiva al estarnos diciendo el Evangelio que esos discípulos no tienen que ser sacados del mundo, sino que tienen que estar en el mundo, porque allí en el mundo son llamados a vivir de tal forma que el mundo mismo pueda creer en Jesucristo, el enviado de Dios. ¿Por qué para un creyente cristiano es inadmisible este dualismo que separa el mundo de nuestra vida? Es inadmisible, y vuelvo a repetir, sin dejar de tener en cuenta que a veces mundo designa algo negativo, sin dejar de tener en cuenta eso. Pero ¿por qué es importante que nosotros no caigamos en este dualismo que es pagano? Porque el centro de nuestra fe entierra sus raíces en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas: Dios envió a su Hijo en la plenitud del tiempo, nacido de una mujer. El misterio de la encarnación, en la plenitud de los tiempos, cuando la historia llegó a su punto culminante, Dios Padre quiso que su Hijo, eterno como Él y que vive en la gloria,
se despojara de esa gloria y hundiera su vida, sus raíces en el vientre de la historia, tomando carne de María la Virgen. Es decir, el Hijo, como lo proclamamos en nuestra fe, el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se hizo hombre, dirá el apóstol, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Es decir, el Hijo de Dios, al encarnarse, no rehúsa, no rechaza unirse a todo lo que es humano. Abraza todo lo que es humano, la historia, la cultura y todo cuanto el hombre encierra. Alguien se preguntará, pero usted acaba de decir que menos en el pecado. Y sí, vuelvo a reafirmar, todo lo humano. Y es que en realidad el pecado no es humano, es inhumano. Porque el pecado es lo que no permite que el ser humano en su más profunda identidad llegue a su plenitud, que es ser como hijo de Dios, ser semejante a Dios. Entonces, el pecado no es algo humano, a veces nos equivocamos. Es que yo pequé porque soy humano, no. El pecado es lo que te hace inhumano, lo que te deshumaniza, diríamos, lo que te deshumaniza. Por lo tanto, no hay nada de lo verdaderamente humano, en ese sentido y con esta clarificación, no hay nada de lo verdaderamente humano que el Hijo de Dios, y por lo tanto Dios mismo, que el Hijo de Dios rechace. Ahora, ¿cómo entonces nosotros rechazar lo que es verdaderamente humano? Recuerden aquel texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, no voy a hacer la citación. Había un conflicto entre los judíos convertidos al cristianismo y los que no eran de origen judío. Porque los judíos tenían muchas ideas, costumbres de que habían cosas que eran impuras. Por ejemplo, los animales los calificaban de esa forma: estos son impuros y estos son puros, estos son de Dios y estos no son de Dios. Por ejemplo, un judío nunca se hubiera comido una canasta de chicharrones, se lo pierden, porque el cerdo es un animal impuro. Bueno, entonces resulta ser que Pedro en ese conflicto tiene una visión y ve descender un mantel, y en ese mantel dice que hay de todo tipo de alimentos y de todo tipo de animales preparados como alimentos, y la voz que le habla le dice: come. Y entonces Pedro reacciona y dice: no puedo comer nada que sea impuro. Y la voz le dice: no llames impuro lo que yo he hecho puro. Tal vez nosotros nos acercamos fácilmente a la comprensión de lo que esto significa. Voy a decir cosas muy de la vida cotidiana. Por ejemplo, a mí hay personas que me han dicho: padre, bailar es pecado. Eso lo digo muchas veces. ¿Por qué va a ser pecado? Bueno, es que no, algunos dicen que es que eso es del mundo. Bueno, si es del mundo, porque obviamente yo no sé si en el cielo habrá baile, pero posiblemente que sí. Pero no se trata de pensar en eso. Un baile obviamente es del mundo, porque está en el mundo, porque es parte del cómo vivimos. Aquí suena la música, aquí suenan los ritmos, etcétera. Dime por qué bailar es pecado. ¿Por qué rechazas esto? ¿Por qué dices esto es mundano, esto no tiene nada que ver con nosotros? Yo muchas veces he dicho públicamente: yo soy más tieso que una palmera, y por eso nunca aprendí a bailar. Yo hubiera deseado bailar. Yo no hay cosa que disfrute más que ver una pareja que baila bien bonito. Yo cuando veo a alguien bailando bonito me quedo así, que se me salen las babas con una gana. Digo, y si yo pudiera, no bailo, no porque no sea bueno o porque sea malo, sino porque simplemente no sé, no voy a hacer un ridículo. Pero qué bonito ver una pareja que baila bonito, que disfruta, que hace del baile un arte, que hace del baile una comunicación. ¿Es pecado? ¿Por qué? ¿Es mundano? Bueno, es del mundo, pero no separes, no hagas ese dualismo queriendo poner en un lado las cosas que son buenas, que son de Dios, y las cosas que no son de Dios y que por lo tanto son malas. Todo lo que hay, todo lo creado, nos lo ha dado Dios, y Dios lo ha santificado. Entonces alguien podrá decir: entonces quiere decir que cualquier cosa se puede hacer. No, tienes que tener cuidado, porque las cosas que Dios te ha dado
tú las puedes volver malas, no porque sean malas en sí mismas, sino porque desde tu corazón brota una intención torcida que las malea. El baile, por ejemplo. Si tú vas a bailar con una mente cochombrosa de ver quién sabe qué vas a tocar o qué vas a agarrar o qué vas a ir, entonces estás convirtiendo el baile en una ocasión para otra cosa. Pero no es el baile, es tu pensamiento, es lo que brota de tu corazón. Por lo tanto, por el misterio de la encarnación, porque el Hijo de Dios abrazó la historia, la carne humana, porque abrazó todo lo humano, no llamemos nunca lo que es humano malo en sí mismo. Malo es lo que brota del corazón del ser humano, las realidades que se oponen a Dios y que la Escritura llama mundo, pero en algunos textos que hay que poder leer de una forma adecuada. ¿Por qué es importante señalar esto? Lo van a ir viendo. El mundo, en su maravilloso devenir y en su ambigüedad, en la ambigüedad de sus sombras, es el espacio en el que Dios, por la encarnación de su Hijo, ha querido realizar su plan de salvación. En él, la iglesia ha de ser testigo de la alegría de la resurrección. Ese mundo que tiene sombras, pero que está también lleno de luz. Ese mundo en el cual palpita la vida de Dios y en el cual muchas veces tristemente esa vida de Dios es opacada. Pero ese mundo, con sus ambigüedades, con sus luces y sombras, es el lugar donde Dios ha querido fraguar su historia de salvación. Por eso Dios en su Hijo no ha tenido reparo alguno en meter sus manos en esa humanidad, aun cuando le ha tocado tocar, valga la redundancia, algo que a simple vista era repugnante. Viene a mi mente, por ejemplo, el caso de tantos leprosos que son curados por Jesús. La lepra es considerada una maldición, la maldición de las maldiciones en la antigüedad. Un leproso era declarado por la ley judía del Antiguo Testamento, del libro del Levítico, era proclamado impuro y tenía que ir por las calles diciendo impuro, 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 para que la gente se le quitara. Nadie se podía acercar a un leproso porque significaba correr el riesgo de contagiarse, de coger la misma impureza. Y cuando nosotros revisamos los textos del Evangelio nos damos cuenta de que sucede algo inaudito, porque cada vez que Jesús sana a un leproso, lo primero que hace es tocarlo, pone su mano sobre él, no siente repugnancia. Hay una enfermedad, ojo, hay una enfermedad que representa el mal, pero el que la tiene es un hijo de Dios que merece ser salvado, que merece ser tomado en cuenta, levantado de su postración. Y si tú llamas impuro lo que Dios ha hecho puro, simplemente te limitas a pasar de lejos, de frente a aquella realidad, como en el caso de aquel que había caído en manos de los bandidos en el camino de Jericó a Jerusalén y a quien habían dejado medio muerto a la orilla del camino, ensangrentado, lo cual significaba era impuro. Los que pasan no saben si está muerto, es un tipo tendido, un herido, pero no saben si está vivo. Tocar un cadáver era motivo de impureza. Tocar a alguien ensangrentado era motivo de impureza. Y el sacerdote y el levita ven y pasan de lejos. Se alejan de aquella realidad. El samaritano se acerca, toca sus heridas, las sana, las venda, les echa medicina, lo carga sobre su cabalgadura, lo lleva a la posada, cuida de él. Y este es el que termina siendo ensalzado. No se pone a decir, no, es que esto no, porque me hace caer en impureza. Cuidado y ya estarán entendiendo por dónde voy. Es importante subrayar, y esto quiero ponerlo de relieve,
que en la iglesia no todos somos llamados al mismo estado de vida. En la iglesia estamos aquellos que por una vocación singular hemos querido consagrar nuestra vida por completo al Señor a través del sacramento del orden y que por lo tanto formamos parte del grupo de los pastores de la iglesia. También está la vida de aquellos que se consagran para dar testimonio a través de la vivencia de los votos evangélicos como anticipo del reino de Dios que ha de venir, los religiosos, las religiosas. Pero la gran mayoría del pueblo de Dios son los laicos, ustedes los laicos, aquellos que también han recibido el bautismo y también son parte de la vida de la iglesia. Van a ver por qué quiero referirme a ustedes de una forma particular. Con el nombre de laico nos dice un documento del Papa San Juan Pablo II que se llama Los fieles cristianos laicos. Dice: con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los que son miembros del orden sagrado y los del estado religioso sancionado por la iglesia. Es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. ¿Qué está diciendo la iglesia? Está diciendo que en ella todos aquellos que hemos sido bautizados participamos de la misión sacerdotal, profética y real de Cristo el Señor. Participamos de su misión, todos por el sacramento del bautismo, aunque señala que cada uno de acuerdo a lo que le corresponde, de acuerdo a su estado de vida. A nosotros, los que hemos sido llamados a la vida sacerdotal, nos corresponde un oficio muy particular que es el estar consagrados al servicio de todo el pueblo de Dios en la enseñanza, en la celebración de los sacramentos, particularmente en la Eucaristía, y también guiando al mismo pueblo de Dios por los caminos de la fe, la esperanza y la caridad. Pero de la misma misión, en otro estado de vida, participan todos aquellos que son laicos, y no en un menor grado, sino con el mismo grado de valor que cualquier otro miembro de la iglesia. Ahora, lo voy a decir posteriormente de una forma más detallada. ¿Qué es lo particular que caracteriza a los laicos? Que los laicos son llamados justamente a vivir su condición de cristianos en medio del mundo, en la santificación de las cosas temporales. Lo voy a decir posteriormente más detenida, de forma más detenida. Por el bautismo, todos hemos sido incorporados al misterio de Cristo y llamados a participar de su vida y de su misión. Ya esto debe seguro sabérselo de memoria porque lo he repetido una y otra vez. Por el bautismo todos hemos sido incorporados al misterio de Cristo muerto y resucitado. Todos, por lo tanto, miembros de su pueblo que es la iglesia. Todos. La iglesia, a partir de la primera mitad del siglo XX, comenzó a superar, gracias a Dios, comenzó a superar una visión reductiva de la persona del laico. Una visión reductiva que tendía a mirar al laico de una forma negativa. ¿Quién es el laico? Se decía por aquellas épocas. ¿Quién es el laico? El laico es alguien que no es sacerdote. ¿Ven? Hay una visión negativa, es decir, ¿qué es lo que define al laico? No ser sacerdote. La visión cambia y la iglesia, en la comprensión de lo que el Señor le deja, se adentra en la enseñanza del mismo Señor y logra captar que aquí hay una reducción
de lo que el laico es, porque el laico no debe ser definido de una forma negativa. Habían otras visiones, ahorita menciono una, pero acá lo que quiero subrayar es que el laico es definido en razón de su bautismo, igual que el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Alguien que, siendo bautizado, participa de una vocación particular que le configura con Cristo pastor, con Cristo cabeza. ¿Quién es el laico? Un bautizado que en razón de su bautismo es imagen de Cristo en el servicio a las cosas temporales. No hay una diferencia, digámoslo así, de nivel. Hay una diferencia de estado. Hay una diferencia, sí, sacramental, pero una diferencia que no pone a uno por encima del otro. Atiendan bien a lo que estoy diciendo. La otra definición del laico que se utilizaba era decir que los laicos son el brazo largo de la jerarquía, el brazo largo de los sacerdotes, es decir, son aquellos a través de los cuales los sacerdotes hacen las cosas. Y esto está totalmente desfasado, por decirlo de alguna manera. Después del Concilio Vaticano II, no cabe el pensar en que el laico sea simplemente alguien que ejecuta lo que el sacerdote señala, porque el laico participa de una misión que le es propia en razón del bautismo. No es el sacerdote el que le delega, no es el sacerdote el que le llama, mira, fulanito, fulanita, venía a ayudarme, como si la misión fuera de él. No, el laico no viene a ayudar al sacerdote, el laico viene a participar de una misión que no le da el sacerdote, sino que le confiere el bautismo y que por lo tanto viene del mismo Jesucristo. Por lo tanto, en cuanto a su condición misionera, está en el mismo nivel que el sacerdote, aunque ejerciendo esa misión en planos diferentes, en estado de vida distintos. La Iglesia, particularmente a partir del Concilio Vaticano II, ha profundizado en la recuperación de la identidad del laico y la clarificación de su misión en la Iglesia y en el mundo, acentuando que su papel, el papel del laico, el papel de ustedes, no es un papel pasivo ni subordinado. Óiganlo bien, no es un papel pasivo ni subordinado. Yo decía la semana pasada, se trata de no ver los toros desde la barrera, pero lo decía en referencia a todos. Acá estoy puntualizando un acento muy singular que creo que es necesario tener en cuenta. Tenemos nosotros, hermanas y hermanos, que clavar con mucha fuerza en nuestra conciencia, en nuestra identidad, en nuestra forma de pensar, en lo que creemos, que la iglesia no es una pirámide, como muchas veces se creyó. Una pirámide que tiene en la cúspide al Papa, que después tiene a los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, y que en la base están los laicos, es decir, como en último lugar, como diciendo agarren algo. La iglesia no es una pirámide. Corrijamos nosotros esa forma equivocada de concebir la vida de la iglesia. Cada vez que alguno de ustedes, y lo digo con todo cariño y respeto, y cada vez que alguno de ustedes piensa en su misión como un estarle ayudando al Padre, Padre, yo voy a ayudarle, no, perdón, no es a mí a quien me ayuda. Padre, yo voy a colaborar con usted, usted me llama. Mire, no tengo que llamarte. Tienes que tener en cuenta que desde el momento del bautismo el Señor mismo te llamó, y te llamó para que fueras parte de su cuerpo, para que fueras parte de la vida de la iglesia. La iglesia no es una pirámide, lo propio de la iglesia es la comunión. Así lo expresa el concilio en sus enseñanzas, citando a San Cipriano, obispo de Cartago, que vivió en el siglo IV,
que decía: la iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un pueblo congregado por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, un pueblo llamado a ser transparencia de la comunión que Dios en su misterio más profundo vive. Por eso Jesús, al orar por sus discípulos, dice que ellos sean uno como nosotros somos uno. Lo hemos escuchado en el texto al inicio de esta reflexión. Es decir, que puedan transparentar ante el mundo por su forma de vivir, que puedan transparentar ante el mundo esa unión que en Dios hace que todo se vuelva vida. Obviamente, y repito, cada uno según su estado. San Francisco de Sales, un santo extraordinario del siglo XVI, decía en un librito que escribió que se llama Introducción a la vida devota, dice: cada uno tiene que considerar su propia vocación, su propio estado de vida. Una señora casada no puede pretender vivir su vida como la vive una monja de clausura, o un campesino no puede vivir su vida como lo vive un monje en un monasterio, o no puede el obispo dedicarse a los trabajos que se dedica una persona que vive entre los afanes del mundo. Es decir, los estados de vida dan una connotación particular al cómo cada uno vive su propia misión. Todos llamados a ser santos, cada uno desde su propia perspectiva, desde su propio estado de vida, teniendo en cuenta que son diferentes. A mí me corresponde una vocación, ejercer el ministerio de pastor, pero eso no me hace más que nadie en la vida de la iglesia. Eso no me hace esencialmente distinto a nadie, ni estar por encima de nadie, ni puedo vivir creyendo que los demás están para servirme a mí. No están para servirme a mí. Yo, al igual que todos los demás miembros de la iglesia, laicos, religiosas o religiosos, debo sentirme llamado junto con ellos y en comunión con ellos a servir al reino de Dios, a ser en medio de la iglesia testigos del amor de Dios Padre que en Jesucristo se nos ha revelado, y por lo tanto ser para el mundo signo viviente de aquel plan de salvación, signo e instrumento viviente de aquel plan de salvación que el Señor quiso realizar en medio del mundo. Nos enseña el Concilio Vaticano II: a los laicos corresponde por su propia vocación tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular a ellos, a los laicos, corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. ¿Qué quisiera subrayar con respecto a este texto? ¿Cuál es el lugar donde los laicos, donde ustedes que son laicos, no sé si me estará escuchando alguna religiosa, no sé si algún sacerdote me estará escuchando, pero me estoy refiriendo a ustedes los laicos, que son los que creo que deben estarme escuchando? ¿Cuál es el lugar donde ustedes deben vivir su vida? El mundo. Por esa razón no pueden separarse del mundo,
Por esa razón no pueden considerar el mundo como algo sucio, algo cochino, algo a lo que no se pueden acercar, porque es el lugar donde ustedes deben vivir su vocación, en la vida familiar, en la vida social, en todas las esferas de la vida, en la política, en la economía, en la medicina, en la ciencia, en el arte, en la cultura. Vean ustedes que llama mucho la atención, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando yo escucho a alguien que dice, algún laico que dice, es que la política es una cochinada. Dice, es mejor no meterse en eso. Y vean ustedes que desde la reflexión que venimos compartiendo, el planteamiento sería otro. Sería preguntarnos, ¿por qué, si es que es cierto, no lo estoy afirmando, por qué la política se ha convertido en una cochinada? Si etimológicamente política es el arte de construir la ciudad. Eso es lo que significa la palabra política. Por lo tanto, la política en sí misma no debería ser algo sucio, no debería ser fuente de corrupción, no debería ser algo negativo, no debería ser el mundo. ¿Por qué muchas veces o algunas veces se convierte en eso? Porque los que están allí gestionándola no son capaces de impregnarla de aquellos valores que en este caso el Evangelio ha transmitido a los que son bautizados. Si aquellos que son bautizados y que están en la esfera política, no para estar predicando, sino conscientes de su fe, viviendo en favor de su fe, no me refiero a que tengan que traer a todo el mundo a la iglesia, sino viviendo en favor de los valores que su fe le ha inculcado. Vive lo que significa estar en la política, tengan la seguridad que la política va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que asistimos constantemente a una terrible contradicción en muchos países. Aquí se ha debatido, pero en muchos países, por ejemplo, ¿quiénes han aprobado la ley del aborto? Personas que se dicen ser cristianas. Entonces dicen, no, pero perdón, ¿con qué conciencia están trabajando en la política si aprueban algo que es totalmente contrario a su fe? Vean cómo tendríamos que irlo dilucidando en todos los campos, en la ciencia, en la economía. Si los que están allí vivieran de acuerdo a su fe, se convertirían en fermento de un mundo nuevo y diferente. Repito, no significa que este científico, porque muchos dicen es que es necesario separar estas esferas. Sí, claro, es necesario una sana autonomía, dice la iglesia, entre el orden de la fe y el orden de las cosas temporales. Las cosas temporales tienen sus propias normas, sus propias reglas. La ciencia tiene sus propios principios, la política tiene sus propios principios, la economía tiene sus propios principios, pero estos no pueden separarse de la ética, y la ética tiene sus raíces para nosotros los cristianos hundidos en la fe, de tal forma que no se trata de hacer una ciencia cristiana, no se trata de hacer una política cristiana, no se trata de hacer una economía cristiana. Se trata de que la economía, sin dejar de ser economía, pueda inspirarse en los valores cristianos que le han inculcado a aquellos que, siendo cristianos, son los que la gestan, son los que la impulsan. Todo lo contrario, dicho sea de paso, a lo que estamos viviendo. Por lo tanto, decir, la política es una cochinada, no me meto en eso. No, perdón, es que tienes que meterte en eso. ¿Por qué? El Hijo de Dios no rehusó en el misterio de su encarnación meter sus manos en la humanidad, en la historia de la humanidad. Tocó a los leprosos, tocó a los enfermos, se mezcló con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas. No se alejó de nadie. Y eso no significa que se confundió con el mundo. Supo vivir en el mundo sin ser del mundo, como nos dijo el texto inicial. Los laicos son llamados a compartir la responsabilidad tanto en el centro de la vida eclesial cuanto en la relación con el mundo, comprometidos en poner sus dones al servicio donde quiera que el Espíritu suscite la acción de cada uno,
en una articulada y dinámica relación entre los diversos ministerios y carismas. La misión de un laico está determinada por la realidad de este mundo, personas, situaciones, ambientes, que no siempre son el ideal que quisiéramos, a lo que más nos puede agradar o resultar gratificante. Puede ser que aquella realidad frente a la cual yo estoy y ante la cual me debato en cuanto a mi identidad misionera no sea lo más agradable. Sin embargo, no debemos rehuir. El laico debe salir al encuentro del mundo para llegar, dice el Papa Francisco, a las periferias humanas, que a veces no son lo ideal, que a veces no son lo que quisiéramos, que a veces no son lo que deseáramos, son simplemente una realidad. Correr hacia ese mundo no significa ir hacia él sin sentido y sin rumbo, sino conscientes de qué es lo que yo llevo como portador a ese mundo, qué es lo que me corresponde transmitir. Acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Hermanas y hermanos, yo creo que estarán cayendo en cuenta de cuál fue mi punto de partida. Alguna de ustedes me preguntaba si debía acercarse a las personas presas de la adicción a las drogas. Y yo creo que la respuesta está claramente dicha. Me debo acercar a los que están alejados, me debo acercar a los que son pecadores públicamente hablando, me debo acercar a los que reniegan de la fe, debes acercarte al mundo. Ese mundo es el lugar de tu misión. No tienes que acercarte para imponerle tus criterios. El Papa lo ha dicho insistentemente. No debes acercarte para querer cambiar a la fuerza de tus convicciones a otra persona. Debes ser capaz de acompañar, repito, con misericordia y paciencia el crecimiento de las personas. Tú vas al encuentro de aquel que tal vez está sangrante a la orilla del camino para ofrecerle la posibilidad de aquello que tú has descubierto en tu propia vida, para ofrecerle la luz que tú has recibido del Evangelio, para aportarle la salud que tú has recibido del Evangelio, para aportarle el perdón que tú has recibido del Evangelio, para aportarle la vida que tú has recibido del Evangelio. ¿Quiere decir esto que te vuelvas adicto, como un adicto? No, pero quiere decir que no debes rechazarlo, que no debes sentir repugnancia de acercarte a él o a cualquier periferia humana, a cualquier realidad humana, porque aquellas en donde parezca más oscura la gracia de Dios es donde más se necesita la luz del mismo Dios. Ténganlo en cuenta. La iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre y en ella cada uno de nosotros también. Ustedes, y con eso termino, habrán escuchado el alboroto que algunos medios de comunicación hicieron, tergiversando algunas palabras del Papa y transmitiéndolas de una forma equivocada. Dijeron, el Papa aprueba la unión entre las personas, la unión matrimonial entre las personas del mismo sexo, y dice que estas personas tienen derecho a hacer su familia. El Papa no fue esto lo que dijo. El Papa, en esta perspectiva de lo que venimos hablando, lo que dijo en referencia a las personas homosexuales fue: toda persona homosexual, en este caso, pero toda persona tiene derecho a tener una familia. No
estaba diciendo hacer una familia. Tiene derecho a estar en su familia. Tiene derecho a ser acuerpado por su familia. Tiene derecho a ser amado por su familia. Que pueda haber en su vida cosas con las que esa familia no empate en razón de sus principios cristianos, puede ser. Pero ante todo, la acogida, la apertura, el amor que se dé a la persona es ya anuncio del Evangelio. Lo demás será un camino, será un proceso que habrá que ir viviendo con paciencia, como nos dice el Papa. Por lo tanto, tú que eres laico, nunca rehuses la posibilidad que el Señor te da de ir al encuentro de quien sea, en la realidad que sea y en las condiciones que sea. No te alejes, porque eres enviado a ser en medio de ese mundo tan a veces necesitado de luz, justamente quien enciende en la esperanza la luz de aquello que ha recibido. Por lo tanto, parte de la misión, parte fundamental de la misión, que a todos nos compete, a nosotros como pastores también, y a ustedes como laicos, desde su estado y perspectivas propias, es no tener temor en ir al encuentro del mundo, persona, realidad, circunstancia, sin medir qué son o qué no son. Recuerdo con tanto cariño, no voy a decir el nombre por respeto, de una gran señora de acá de la parroquia, que dedicó su apostolado a evangelizar a las prostitutas. Iba a los prostíbulos, se metía en las noches en lugares turbios, exponiendo incluso su buena fama para sacarlas de allí, para hablarles de Dios, para transmitirles una buena noticia, para decirles que había quien se interesaba por ellas y no por interés de un poco de dinero. Ella, que en paz descanse, sin duda alguna, fue una laica que comprendió en manera profunda lo que su misión implicaba y el cómo tenía que vivirla. Ojalá todos nosotros podamos vivirlo de la misma forma y que aquella persona que me ha manifestado esta inquietud, esta preocupación con respecto a las personas adictas, pueda tener bien claro que ellas o cualquier otra persona son parte del horizonte de nuestra misión como creyentes, como bautizados. Pidámosle a la Madre de Jesús que ella, que supo vivir con fidelidad su condición de discípula y misionera, nos ayude a todos a vivir también nuestra fe. Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gracias, hermanas y hermanos, por haberme permitido nuevamente estar con ustedes en sus casas. Invitarlos a que aquellos que se quieran unir a través de la página de la parroquia a la vigilia de oración el próximo 31 de octubre para clausurar el mes de las misiones, pues que lo puedan hacer a partir de las 7 de la noche. Buenas noches y hasta la próxima semana. Dios les bendiga.